Bienvenidos de parte de Droguería Importadora Alemana de Panamá, Agropecuaria Nicaragüense de Nicaragua y Holiday Scott. Tengan todos la más cordial bienvenida a esta actividad, nuestra tercera actividad en este año. En esta ocasión con un tema muy interesante, un tema relacionado a la rama felina, el síndrome de Pandora. La mecánica de la charla va a ser similar a ocasiones anteriores. Vamos a tener el chat abierto para preguntas, dudas que tengan. Al final de la charla, igual daremos un par de minutos para que puedan preguntar también. Bueno, aprovecho también para agradecer a Diego Gómez, gerente de marketing de Holiday, que nos acompaña esta noche, y a la doctora Valeria De Marco, consultora científica de Holiday, que también nos acompaña y me pidió un par de minutos para saludarlos y para ahí darles un par de palabritas. Así que, doctora Valeria, adelante cuando guste. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Suheili, y a toda la gente de Droguería Alemana. Buenas noches, Panamá, y buenas noches, Nicaragua. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Esperemos que pronto lo podamos hacer presencialmente. Y básicamente hoy vamos a compartir una charla muy interesante de gatos a cargo de la doctora Natalia Luca, pero previamente les quiero hablar 2 minutitos de nuestro producto estrella de la noche, que es el OM. Así que si les parece, les voy a presentar, voy a compartirles mi pantalla para hablar 2 minutitos de este producto. El OM es un producto natural, está dentro del grupo de biomoduladores de Holiday. Nosotros definimos como biomoduladores a todos estos fármacos que tienen compuestos naturales. Muchas veces son extractos botánicos o extractos herbales o vegetales. Algunos también están compuestos por aminoácidos, vitaminas y minerales. En este caso, el OM es la propuesta natural para tranquilizar a perros y gatos, otorgando paz y serenidad. OM se puede usar como una solución terapéutica justamente para tratar casos de ansiedad. Nosotros siempre recomendamos la consulta con el médico veterinario o con el etólogo, pero este producto puede utilizarse desde cosas muy simples hasta acompañar tratamientos médicos. De hecho, tenemos muchos testimonios de colegas que lo han utilizado como un coadyuvante en distintas terapéuticas. El OM, entonces, algunas de las indicaciones que queremos reforzar con el OM son para viajes, para entornos ruidosos, para manejo de animales indóciles en consultorios, para posoperatorio, que requieran que estos animales tengan un poco más de tranquilidad y no estén tan excitados. Estrés por ansiedad en cachorros, claramente lo vamos a acompañar también de una serie de tips y manejos, ¿no? Para mudanzas, que son situaciones tan estresantes, sobre todo para nuestros amigos gatitos, para la llegada de un nuevo habitante al hogar, cambio de estilo de vida. Justamente ahora en esta pandemia tuvimos muchas situaciones de hiperapego o desapego. Bueno, los animales han pasado por estas situaciones que han generado, sobre todo, ya la doctora Luca nos explicará mucho mejor, distintas patologías relacionadas con este tipo de estrés, estadías en pensionados, y también para aquellos casos donde queramos tranquilizar animales que tengan contraindicados otro tipo de fármacos. La fórmula es triptofano, un aminoácido, y extracto de valeriana. ¿Cómo actúan? El triptofano disminuye la agresividad y la impulsividad. ¿Por qué? Porque aumenta la serotonina a nivel cerebral. Además, disminuye los niveles de cortisol que son generados por situaciones de estrés. La valeriana actuaría más como una benzodiazepina natural, tiene acción sedante, espasmolítica, miorelajante. Lo que hace es aumentar el tiempo de acción del GABA, que tiene un efecto inhibitorio a nivel cerebral, y entonces de esta manera actúa como un relajante natural. En cuanto al tipo a cómo lo vamos a dosificar,
Esta es una propuesta del laboratorio, muchas veces se puede variar. Por ejemplo, nosotros sugerimos para gatos o perros de 5 kilos o menos, medio comprimido cada 24 horas. Esta dosis en algunos casos se puede llegar a aumentar porque la dosis es a modo de suplemento nutricional, con lo cual todavía tiene un muy amplio margen de seguridad. Y también ahí dice cada 24 horas, pero se puede partir esta dosis en 2 tomas diarias también sin ningún inconveniente. En perros de 5 a 10 kilos sugerimos un comprimido cada 24 horas y más de 10 kilos, 2 comprimidos cada 24 horas. En cuanto a la manera de suministrarlo, no es como otros productos farmacológicos que vamos a dar en la medicación y al ratito ya ver el efecto. En este caso, al ser un nutracéutico, requiere la administración días previos al evento, al día D. Nosotros sugerimos 2 a 5 días, hay respuestas variables, va a depender de cada individuo, pero en algunos casos requiere hasta 7 días previo al día D, ¿sí? Pero también el OM se puede usar para modular la conducta. El triptófano es un principio activo que es muy útil en los casos de agresividad. Así que bueno, en eso se puede dar por tiempos prolongados sin ningún tipo de problema. A veces se da una dosis de ataque un poco más alta cada 12 horas y luego se va espaciando cada 24 horas. Obviamente siempre cuando hay un caso severo de agresividad, a veces requiera también algún psicofármaco, pero en ese caso por ahí permite disminuir la dosis del psicofármaco, asociarlo al OM, y también acompañarlo de todo el manejo especial para esa situación, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que quería contarles brevemente. Por lo demás, obviamente quedo a disposición para cualquier consulta puntual. Ese es mi mail, mi WhatsApp, y las dudas las pueden canalizar directamente a través de Holiday o, por supuesto, a través de Droguería Alemana. Ahora sí, llega el plato fuerte de la noche. Estoy muy contenta y muy orgullosa de presentar a la doctora Natalia Luca. La doctora Luca es médica veterinaria, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en felinos domésticos, su título es de la Universidad Nacional de Rosario, en la provincia de Santa Fe, de Argentina. Es certificada en prácticas cat friendly por la Asociación Americana de Medicina Felina, de la cual además es miembro. Es miembro de la Asociación Internacional de Medicina Felina, miembro de AMEF, que es la Asociación Argentina de Medicina Felina de Argentina. Es socia fundadora de IASARVET, que es la Asociación de Medicina Regenerativa Veterinaria, secretaria de CIAVET, que es la Sociedad Iberoamericana de Analgesia Veterinaria, docente nacional e internacional, y además escribe trabajos en revistas nacionales y trabajos científicos en congresos. Para mí es un honor presentar entonces a la doctora Natalia Luca, que además es una entrañable amiga. Doctora, le cedo la palabra y yo me voy a mutear, así puede comenzar su disertación. Bueno, gracias Vale por la amistad de tantos años obviamente y por la posibilidad de estar de vuelta con Holiday, con mi producto dorado OM, que ya sabes que lo amo, y les voy a poder contar de verdad casos reales, gracias a Droguería y a esta gente tan linda que bueno, ya me están contando que si todo sale bien pronto nos vamos a ver por allá, así que ojalá que así sea, yo ya lo voy anotando ahí. Así que bueno, vamos a hablar de, como decimos con mi querida amiga la doctora Snikowski, que seguro la conocen, decimos que esta enfermedad es la enfermedad de la pandemia, ¿no? Y creo que los gatos han sufrido y siguen sufriendo, voy a ir compartiendo pantalla, muchísimo estas enfermedades relacionadas al estrés. Y creo que el estrés es un tema realmente importante en el gato, no solo en esta enfermedad que vamos a hablar hoy, que en realidad son como varias enfermedades juntas, sino como especie, ¿no? Díganme primero si ya se está viendo esto, y yo voy a abrir el chat, que eso no lo hice, así me lo dejo acá en el costado, porque si no después no los voy a ver. Se ve correctamente. ¿Se ve bien? Bueno, sí. Entonces yo voy a ir viendo, voy viendo siempre el chat.
ustedes no se preocupen, y de última, Vale, me podés avisar si se me fue alguna pregunta, y yo voy a estar ahí mirándola. Viste que a veces uno sigue con la charla y el chat se te pierde por un rato. Perfecto. Vamos a hacer así es más fácil para todos. Bueno. Algo importante, que ya decir que el gato no es un perro chico quedó como en el tiempo, pero bueno, la realidad es que al gato hay que entenderlo, y el gato, para los que tienen gatos por ahí, y para los colegas gatólogos que les gustan más los gatos, al gato hay que entenderlo, hay que comprenderlo. A mí me encanta decir que hay que pensar como gato. Creo que si entendiéramos un poco más al gato, trabajaríamos mejor. Lo dice ni más ni menos que la doctora Susan Little, que todos la conocemos y seguramente alguno tiene en sus libros, hoy la voy a nombrar bastante. Yo creo que la naturaleza del gato hace que también sea tan especial y tan difícil de alguna manera también de trabajar con los gatos, ¿no? Hay tantas enfermedades diferentes, y yo les propongo algo nuevo que vengo pensando hace mucho tiempo, y es que para tratar al gato y que el gato tengamos un paciente durante muchos años y con buena calidad de vida, si nos acompaña, por supuesto, su genética, su entorno, su epigenética y demás, eh, tenemos que entender que la medicina de los gatos se basa en la medicina preventiva. Y a mí me gustó decir esto como un mantra. La medicina preventiva es la medicina del gato, y me encantaría que nos quedemos como con esa impresión a partir de ahora, porque la realidad es que con el gato hay que trabajar distinto. El gato no es un perro que cuando viene nos muestra que se siente mal y ahí empezamos a ver qué le pasa. Al gato hay que ir antes de tiempo. Y como dice el doctor Paludi, todo gato que a la clínica se arrima no se va sin su análisis de orina. Esta es una frase que le robé y se la robamos todos, porque además de que rima y es graciosa, tenemos que entender que el análisis de orina en el gato es una herramienta fundamental, rápida, económica, que nosotros debemos tener siempre a nuestra mano y en forma muy fácil para poder evaluar rápidamente en qué situación se encuentra. Y hoy vamos a hablar y a pensar y a preguntarnos si la vejiga es un órgano perpetuador de una enfermedad o es víctima, ¿no? El análisis de orina y toma de muestra sigue siendo hoy una herramienta fundamental, en donde vamos a trabajar más que nada con los análisis rápidos de orinas completos, sedimento, relación proteína-creatinina en la orina, fundamental. La proteinuria, recuerden, como herramienta para evaluar el daño renal y como pronóstico, ¿sí?, de la enfermedad renal. Siempre hacer toma de muestras para cultivo y antibiogramas, vamos a hablar hoy bastante de ese tema. Siempre las tomas de muestra, lo ideal y el estándar para poder tomar una buena muestra es la esterilidad, y por eso la tomamos por cistocentesis, ecoguiada y con sedación, y por supuesto en todo lo que tenga que ver con el manejo de enfermedades del tracto urinario, manejar el dolor, pilar fundamental, evitar la estranguria y no utilizar sondajes, ¿sí?, salvo por supuesto que esté indicado si tengo un animal que realmente tiene una obstrucción. Análisis de orina, no sé, ustedes me van a contar en el chat si utilizan o conocen el método de Heller. Nosotros acá en la Argentina lo usamos mucho. Ahí tienen una fotito en donde ven la orina con un halo blanco. Ese halo blanco, esto es un análisis rápido cualitativo con óxido nítrico, y lo que ven blanco es un halo de proteínas, y pensé en la foto de la derecha, podríamos decir que es una cruz, y la foto de la derecha es un halo que podrían ser 4 cruces, ¿sí? Este análisis rápido nos sirve para evaluar incluso un líquido de fusión, por ejemplo con PIF, y ver si tengo proteínas, ¿sí? Análisis de orina completo, como dijimos, evaluar sedimento, y el UPUC y el cultivo van a ser siempre las 5 cosas que vamos a pedir o que vamos a intentar hacer si podemos a partir de una muestra de orina. Intentemos siempre, y recuerden que la orina lo ideal es poderla evaluar dentro de los 30-60 minutos de extracción. A mí me gusta, si puedo, ya hacer una tira, refractometría y Heller rápido en el consultorio y enviar al laboratorio. En el caso mío, yo el sedimento no lo hago, lo mando al laboratorio y el UPUC para tenerlo en el día. Recuerden que si yo tengo mucho tiempo la orina
¿sí? En el tubo, tengo formación de cristales, entonces esto lo vamos a tener que tener en cuenta. Como dijimos, hacer cultivo, y voy a seguir insistiendo con que la medicina preventiva es la medicina del gato, y que tratemos de incluir siempre el análisis de orina, les diría, en casi todas las consultas que podamos para ver rápidamente el medio interno. Cultivo, y esto es importante y voy a hacer hincapié bastante hoy, esto es la parte general, ¿sí? De lo que nos vamos a meter de la enfermedad de estrés. Recuerden el cultivo y la importancia de utilizar antibióticos cuando corresponde, entonces diferentes cultivos que vamos a hacer. Recuerden que la evaluación de esas unidades formadoras de colonias se hacen a partir de tablas que están publicadas, yo ahora les voy a mostrar una, con los puntos de corte, ¿sí? Y los métodos que tenemos que considerar, porque si yo le tomé una muestra a un gato en forma muy sucia, tengo que evaluar si ese recuento de colonias que tengo es normal, es patológico o se debe a la toma de muestra, ¿sí? Eso es importante, por eso también uno puede hacer una buena evaluación a partir directamente de una punción, ¿sí? Obviamente relacionar siempre la sintomatología del paciente, si el animal estuvo o está en tratamiento en el momento de tomar la muestra, y veremos si es no significativo, sospechoso o significativo. Por eso se trabaja mucho acá el médico clínico con el especialista. En mi caso yo les mostré ahí a la doctora Maito, que es con quien yo trabajo más, porque por ahí tengo un estudio de ella, la llamo y le consulto. Tengo esta cantidad de unidades formadoras de colonias, pero el paciente viene con esto. Bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Vamos a usar antibióticos? ¿No vamos a usar? Y ahí tienen del libro Green de papel. A mí me encantan los libros de papel, los que tengo que uso, les saco la foto y se los muestro, en donde cómo se considera y a partir de qué valor una contaminación o una infección. Seguro todos tienen este libro, así que lo vamos a pasar rápido, pero bueno, para que tengan en cuenta a veces los criterios en donde nosotros tenemos que determinar cuándo o no vamos a usar un antibiótico. ¿Y por qué empiezo con todo esto de los antibióticos? Porque obviamente si yo veo una orina así, que tiene pus, ¿sí? Yo ya digo, bueno, estamos ante una cistitis probablemente infecciosa, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cultivo y vamos a ver que tengo una Escherichia y una Klebsiella. Miren las unidades formadoras de colonias, tengo 100.000. Por supuesto que acá tengo un diagnóstico súper fácil, ¿verdad? Pero esto no es lo más común que nosotros vemos. De hecho, este caso creo que es 1 en 1000, y se los muestro porque pude sacar esta foto, pero no es lo más común. La enfermedad del tracto urinario bajo, sabemos que fue evolucionando a partir del tiempo, ¿sí? Y seguramente todos se van a acordar de algún paper o de algún trabajo que leyeron del Dr. Buffington, ¿sí? Esto fue evolucionando a partir del año 1925, que se empezó básicamente a estudiar y empezaron a ver que el 1.5% de los gatos se enfermaban, ¿sí? Entonces le pusieron varios nombres, los más viejitos le decían FUS, en el 70 yo debo decirles que no había nacido, en el 80 ya le pusieron flut, después fueron cambiando, en inglés la enfermedad urinaria del tracto urinario, y fueron viendo estos grupos de signos clínicos relacionados a la micción. ¿Qué pasaba con estos gatos que tenían estos signos? Y nos dice el doctor Buffington que los gatos son sensibles, que son unos animales muy sensibles en un ambiente muy provocativo. Me encantó esta frase, así como dijimos también, si la pobre vejiga es un órgano que sufre todos estos problemas, pero que lo perpetúa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este gato que es tan sensible y a este ambiente que lo provoca tanto? Y por eso hay que pensar en el todo. No estamos hablando acá de un gato y de una vejiga, estamos hablando de qué le pasa al gato en todo su ser. La realidad es que de la enfermedad del tracto urinario bajo no podemos determinar la causa solamente por signos clínicos, ¿sí? Sí tenemos que entender que las causas subyacentes como la colaquiuria, disuria, estranguria, vocalización, hematuria y pediuria van a ser, ¿sí?, características muy relacionadas. Entonces acá ya estamos frente a un problema del tracto urinario bajo y vamos a tener que identificar cuál es el problema que estoy teniendo aquí. Nos dice Buffington también que él tiene, y esto lo pueden encontrar en los papers, un cuestionario estandarizado para gatos que son indoor, porque ahora vamos a ver también qué pasa con el gato indoor y el gato outdoor, porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo.
Y esto tiene encuestas que le hacen al dueño sobre la alimentación, el agua, el manejo del baño, ¿sí? La caja de arena, consideraciones del ambiente, todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento ambiental, y van a ver qué importante es esto. Trabajos científicos hay un montón, van a encontrar, si buscan en PubMed, muchísimos. Yo les voy a mostrar algunos un poco más actualizados, ¿sí? Acá tienen uno de los por ahí más viejitos, cistitis idiopática, ¿sí? Qué es lo que pasa con esta enfermedad del tracto urinario bajo. Y lo que acá hay que entender es que nuestro paciente tiene características que hacen que pueda tener este problema. El gato puede ser muy nervioso, puede ser muy agresivo, puede ser muy ansioso. Ya fíjense, nervioso, agresivo, ansioso, temeroso, hiperapegado a sus tutores. Lo dijo Vale hace un ratito. Más allá de la pandemia esto ocurre, hay gatos que son así, ¿sí? Hay gatos que son más independientes. Hay gatos con comorbilidades, como por ejemplo la obesidad, que se suma a este problema. Hay gatos que van a estar obstruidos, ¿sí? La enfermedad, hablamos de enfermedad obstructiva, generalmente lo vamos a ver más en machos esterilizados. Animales que no tienen obstrucción, hembras y machos, esto es relativo, ¿sí? Y estos dos grupos hay que tenerlos en cuenta a la hora de ver todo ese grupo, ¿sí? De signos y síntomas que hablamos. Y acá sí nos metemos en cómo empezamos a entender, ¿sí? ¿Por qué el gato se estresa? ¿Por qué un gato puede tener alterados de alguna manera su homeostasis? Y hay algo importante, y esto me gusta mucho enseñárselo a los tutores, y se los mando a veces a leer, a los que tengan ganas de leer. ¿Cuáles son los 5 pilares de bienestar animal? Y en este caso son los 5 pilares de bienestar felino, ¿sí? Adaptados al felino, y son importantes, más allá de lo que ya conocemos, pero nosotros tenemos que tener un gato en casa que tenga un lugar seguro, ¿sí? Que tenga todo lo que necesita en forma correcta. El agua tiene que estar separada de la comida. ¿Por qué el agua tiene que estar separada de la comida? Ustedes se lo enseñan al tutor. A mí me gusta contar que el gato del África tiene que caminar kilómetros para encontrar una fuente de agua. Va a cazar, va a comer, ¿sí? Va, por supuesto, a tener agua de su presa, pero va a caminar un montón. Por eso el gato es poco tomador de agua, por eso el gato tiene cristales, quizás una parte en forma normal, pero de alguna manera también es predispuesto a estos problemas. Entonces en casa tenemos que tener el agua separada de la comida, tenemos que tener su lugar de descanso, su lugar de juego separado, su lugar de eliminación, ¿sí? Recuerden que todo eso además está marcado con feromonas, su lugar de descanso. Tenemos que posibilitarle al gato esa actividad de juego y de predación. El gato no se tiene que olvidar que es gato, por favor, porque ahí es donde se va a estresar. El gato se tiene que acordar que es gato, tiene que liberar feromonas y sentirse como un gato. Tenemos que proveerle una interacción con el humano, ¿sí? Que sea positiva y consistente. Y tenemos que proveerle también todo lo que requiere su sentido del olfato, que es tan importante con las feromonas. Muchos desórdenes de estos fueron implicados en todo este tema de la enfermedad del tracto urinario bajo, que ahora vamos a ver cómo se desglosa con los litos, los tapones, los defectos anatómicos, infecciones y demás. El estilo de vida, generalmente el estilo de vida indoor, tiene, yo digo siempre, sus ventajas y sus desventajas. Se los dice una tutora de gatos indoor. El gato que está dentro, si yo no lo estimulo, si yo no tengo armado su enriquecimiento ambiental, probablemente sea un gato que se ponga ansioso, que aumente de peso, ¿sí? Y que tenga algún tipo de problemas relacionados a esto. El gato outdoor, de alguna manera, se acuerda un poco más de que es gato, pero tiene otros problemas porque probablemente viva menos, tenga enfermedades infecciosas y se nos complique. Pero tenemos que entender que nosotros debemos proveerle estos 5 pilares al gato para que la pase mejor y se estrese menos, ¿sí? Y esto hay que grabárselo a fuego. Esto es una foto también del libro de Susan Little, que nos divide las causas del FLUT o de la enfermedad del tracto urinario bajo en sus distintas características. Y fíjense, y esto voy a hacer mucho hincapié, que las causas infecciosas son menos de un 8%. Por eso la discusión que tenemos diariamente con el manejo inapropiado de antibiótico-terapia en un gato con cistitis, cuando lo más probable es que no tenga un problema infeccioso, y lo menos probable, y lo más probable es que tenga un problema de cistitis idiopática, ¿sí? Urolitos, fíjense, tapones uretrales y ya después defectos anatómicos y de conducta separados. Pero esto es lo más importante de toda la charla, porque nosotros tenemos que entender
que fíjense que toda la parte de cistitis idiopática que ahora vamos a ver, tiene que ver con todo este tema central de esta charla. Muchos componentes de esta enfermedad del tracto urinario bajo serán algunos factores independientes y algunos van a estar relacionados directamente, ¿sí? Inflamación y cristaluria necesarios para formar litos, obstrucción y cistitis. Muchas veces vamos a ver combinaciones, es muy raro que tengamos por ahí uno solo. Pero sí es importante ver que la diferencia abismal tiene que ver con que es una enfermedad que no va a estar relacionada, ¿sí?, a infecciones. Y ahí tienen un cuadrito muy lindo de este mismo libro, de este mismo capítulo, de las interacciones entre la inflamación del tracto urinario y la cristaluria para poder producir presentaciones clínicas comunes. Los invito a leer este capítulo porque es muy interesante, pero básicamente vamos a hablar hoy de esto. La cistitis idiopática felina la vamos a encontrar más o menos entre un 50 y 60% de los casos en los gatos. ¿Sí? Saben todos las 3F, ¿sí? La mayor activación de la respuesta del estrés, ¿sí? Pelea, fight, fly, volar, ¿sí? Y esto lo vemos en nosotros en la consulta. Y esto es realmente importante porque es ese gato que se queda frisado, freeze, en la camilla, se queda duro así, lo podemos manejar a veces. El gato que sale volando, más o menos, o el gato que nos ataca, ¿sí? Entonces, entendamos al gato, digo, de vuelta, metámonos en la cabeza del gato y entendamos cómo va a reaccionar, por eso es tan importante hacer una consulta cancerígena. Esta cistitis idiopática felina, ¿sí?, tiene como esta subcategoría de la cistitis intersticial, es generalmente la más común y autolimitante, por eso nos dicen, sí, le dimos enrofloxacina, en 7 días el gato se curó solo, y la enrofloxacina, ahí además hoy ya podríamos decir que es mala praxis, ¿no? Después vamos a hablar un poquitito de ese tema. Proceso inflamatorio estéril que causa estos signos de flut, etiología que hoy en día sigue siendo bastante desconocida, puede ser aguda o puede ser crónica, generalmente estos gatos vuelven a tener problemas. El tratamiento es frustrante, ¿sí?, porque vamos a ver cómo tenemos que darle a varios frentes. Acá no vamos a curar al gato solamente con el OM o solamente con las feromonas, ¿sí? Vamos a tratar al gato en forma multimodal. Y obviamente es un gato que está con dolor, y lo puse primero, porque el dolor, además de que transversaliza todas las patologías, el dolor angustia al gato y hace que el gato se sienta mal. Hay un micrófono que está prendido, no sé qué pasa. Sí, hay un micrófono prendido. Sí, Sí, doctora. Doctora, tenemos una doctora que levantó la mano hace un ratito. La Perdón, no doctora la vi. Noelis. Bueno, Tranquila, vamos a vamos a ver su pregunta. correcto. Doctora Noelis. Vamos a ver. Perdón, pero no lo vi eso. No, tranquila. Yo veo No, las manitas vamos a en el- continuar, doctora. Bueno, cualquier cosa me escribe ahí y yo paro y contestamos. Yo Sí, claro que lo sí. tengo ahí abierto. Muy bien, Listos. gracias. Entonces, al gato le tengo que tratar el dolor. Primero, fundamental, un gato que tiene cistitis se lleva un meloxicam a su casa, ¿no? Vamos a empezar ya a tirar algunas cosas. Un gato que tiene micción inapropiada, generalmente lo vemos entre 2 a 6 años, generalmente lo vemos más en gatos indoor, como dijimos, el gato está aburrido. Entonces se aburre, se estresa, se siente amenazado, y todo su sistema psiconeuroinmunoendocrinológico, la piñe, tan de moda. A mí me encanta porque todo el tema de psiconeuroinmunoendocrinología que afecta tanto al humano, que hay tanto para hacer, si se ponen a leer es muy similar el manejo en el gato. Yo no estoy queriéndolo humanizar, pero sí es importante entender la angustia y la ansiedad que en el gato se da. Por eso digo, pensemos como el gato, y ahí empezamos a acercarnos un poco más a qué tenemos que hacer. Alimentos secos, ya sabemos este tema, yo no voy a hablar de nutrición, porque aparte no es mi especialidad, pero sí la importancia también acá de que, bueno, estamos alimentando al gato con un alimento a veces comercial, y eso hace que haya sobrepeso, obesidad, y que el animal además coma con menos contenido de agua, y eso ya sabemos lo que va a pasar. ¿Qué le pasa a nuestra pobre vejiga, a la pobre vejiga del gato? La vejiga de un gato sano, ahí ven cómo está compuesta con su capa muscular, su epitelio y su capa de glucosaminoglicanos.
Y una vejiga con un gato con enfermedad del tracto urinario bajo va a tener alterada esta mucosa, va a tener mastocitos que van a ir haciendo su degranulación, vamos a tener toda una sensibilización que hace que tengamos una alteración, ¿sí? Entonces, como dijimos, un síndrome que tiene varias causas separadas o interrelacionadas, yo pienso más en la interrelación porque se empieza a mezclar un poco todo y estas interacciones psiconeuroinmunoendocrinológicas que hacen que de alguna manera pase esto. Ocurre una situación de estrés agudo o crónico. Después podemos pensar, y yo les cuento mi experiencia, desde un gato que le cambiaron el alimento, un gato que su tutor se separó, se murió, me encanta decir cambió de novio, amante, amigo, no importa, pasó algo, que al gato no le gustó, que lo sacó de su eje, ¿sí? Pasó que durante toda la pandemia muchos trabajan en casa y entonces el territorio del gato, ¿qué pasó? De repente hay un ser humano que está ahí en el lugar en donde no tiene que estar, ¿no? Y es realmente esta la enfermedad de la pandemia, sin lugar a dudas. Y todo esto lo que termina haciendo es todo esto que ven acá, una situación de estrés agudo, ¿sí? Una situación de dolor, por eso el dolor es tan importante, y nuestra vejiga que va a estar inflamada y va a tener todas estas alteraciones. Por eso después vamos a ver que el tratamiento, y acuérdense de este gato con todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Sí? Acá tienen de dónde sacamos este dibujito, de este update del 2012, de cistitis idiopática, que seguramente también es de Bassington, y a partir de acá entender qué es lo que le va a pasar al gato a su vejiga y todo lo que nosotros vemos. Acá estamos hablando solo de la vejiga, después vamos a hablar del síndrome de Pandora, que es el todo. Entonces, este gato, como dijimos, o tiene periuria, o tiene polaquiuria, o vocaliza porque le duele, ¿sí? Tiene orina con sangre, ¿sí? Estos signos, por supuesto, no son específicos de la cistitis, pero se pueden dar también por otras causas. A veces empeoran, a veces mejoran, a veces siguen o a veces se exacerban. Es muy variable. Como dijimos, es autolimitante, puede pasar de 3 a 7 días y el gato de repente se estabilizó, pero el 50% de los gatos repiten este cuadro dentro de 1 o 2 años, y luego van disminuyendo la gravedad. Esto es lo que dice la bibliografía. Algunos machos pueden bloquear su uretra con tapones mucosos, esto es lo que generalmente vemos, este tapón mucoso que tenemos que destapar, ¿sí? Y ahí tienen los dibujitos de las posturas. Este gato, con todos estos signos, tiene todo el tiempo dolor. Y recuerden que el dolor es un círculo vicioso. Esto va a seguir y seguir si yo no tengo ahí un corte. ¿Qué hacemos nosotros en la consulta clínica? Por supuesto, como siempre, reseña de anamnesis. Acá no hay un gold standard, ¿sí? Acá tenemos que evaluar todo lo que dijimos recién en el examen físico. Recuerden las escalas de dolor, espero las usen. En el gato es muy interesante usar la escala de Grima Scale, que es una escala de expresión facial muy interesante que nos sirve incluso para el monitoreo de las diferentes drogas que nosotros vamos a ir utilizando. Acá tampoco son tantas, pero sí es importante todo lo que es la expresión facial y todo lo que nosotros vemos en el físico del gato en nuestra consulta, ¿sí? Por supuesto, engrosamiento de vejiga, lo vamos a ver después con las ecografías. Los signos clínicos, como dijimos, muchas veces micción por fuera de la bandeja suele ser además algo que el dueño nos cuenta, o aumento de frecuencia de micción, o dificultad o micción directamente dolorosa, o bloqueo y que el gato no puede orinar, lo cual por supuesto es una urgencia, y esto es lo que termina en una guardia con el gato con una sonda, ¿sí? Hematuria, vocalización, inquietud, el gato está dolorido, y algo importante, muchas veces vemos que el gato se lame en un determinado lugar, no hablo solamente del pene, y empieza a tener zonas alopésicas. Busquen cuando ven una zona alopésica en un gato que no tenga dolor en ese lugar o cerca, ¿sí? Eso es muy común de ver incluso en gatos gerontes con artrosis, por eso es tan importante estar ahí más cerquita de lo que pasa con el gato, porque generalmente si no llegamos tarde, ¿sí? Lamido de periné, ya lo vemos siempre, y los signos de compromiso sistémico que vamos a tener cuando tenemos este problema en el gato, ¿sí? Bien, estaba mirando el chat. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, ¿sí?, de las enfermedades del tracto urinario bajo? Yo les voy a ir mostrando algunos papers que les pueden servir
¿sí? Como ruta diagnóstica, cuando yo tengo un diagnóstico que estoy pensando que puedo tener esto, qué pasa si tengo una obstrucción y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a ir a los estudios complementarios, por supuesto, como dijimos al comienzo de la charla. Análisis de orina siempre. Un gato que viene obstruido o que viene con un diagnóstico de cistitis, lo primero que tengo que hacer, además de tratar el dolor, en el momento, yo ya le doy meloxicam inyectable a ese gato, voy a hacer un análisis de orina, ¿sí? No le voy a dar antibiótico, voy a hacer un análisis de orina. Voy a hacer un análisis de sangre, esto ya para mí es rutina, ¿no? Es más, yo hago Bisbilev a todos los gatos que vienen. Imágenes, importante, por supuesto hacer una ecografía y ver si no hay litos, cálculos, ver cómo está esa pared, sirve muchísimo ver cómo está esa pared, medirla, los ecografistas nos ayudan mucho a los clínicos para ver todos estos datos. Muchas veces hacemos radiografía para ver si hay urolitos radiodensos para poderlos visualizar, ¿sí? Cistoscopía, cistouretrografía. Estos, el 3 y 4, no son estudios que yo tenga experiencia, pero sería interesante muchas veces poderlos hacer, ¿sí? Y vamos con un caso clínico. La idea es ir viendo estos detalles. Estamos todavía en cistitis intersticial. Y yo quería empezar con este caso a propósito. Y vieron que siempre pasa que tienen un caso complicado y es de algún amigo que les pidió que le vean el gato. Valeria sabe que yo no atiendo gatos de amigos ni de familiar. Todos espero que ustedes hagan lo mismo porque si no sufrimos mucho. Pero acá apareció Cintia, mi amiga, diciéndome, cuando ya esto ya había pasado, tengo un gato, Max, que Max yo ya lo había vacunado cuando era chiquito, pero bueno, yo no estuve en este momento presente. Tiene un gato de 3,6 años, felino mestizo, casi 4 kilos en ese momento, ¿no? Era un gato casi de 7, outdoor. Entonces me cuenta, hola Nati, necesito ayuda, ¿qué pasa? Tengo mi gato Max que hace 2 meses y medio que lo tratan por cistitis, incomodidad y molestia. El gato no sabes qué agresivo que se puso, lo sondean varias veces, todo esto manejado en el domicilio, ¿sí? Ahí tienen las piedritas sanitarias manchadas de sangre, tapón mucoso con sondaje, manejado en la casa con antibióticos y analgesia sin análisis de orina, algún que otro análisis de sangre que habían recién ahora empezado a hacer, con un manejo realmente muy desprolijo, lo que llevó a que el gato realmente se sintiera mal. El motivo de consulta en ese momento, o sea, 2 meses y medio después de hacer un manejo en su casa, con sedación, sonda, antibióticos, etc., era polaquiuria. Denme 2 segundos que tengo que volver a conectar mi computadora que se está quedando sin batería. Polaquiuria, y el gatito estaba y seguía con orina con sangre. Entonces, ¿qué pasó con este gato? Volvemos. Se lamía el pene, estaba súper incómodo, agresivo, con muchísimo dolor. Le hago una serología, por supuesto, era una obviedad, este gato iba a ser positivo porque sale al exterior, leucocitosis. Empiezo un manejo, por supuesto, hubo que sondear, dejar la sonda y empezar a hacer todo correctamente, análisis de orina y demás. Me encuentro con esto, ¿alguien me puede decir qué le parece que es esto? No vale que lo diga Valeria. ¿Alguien por ahí me ayuda y me dice qué puede ser esta lesión que tiene en el pelito, en la piel el gato? ¿Alguien se anima? ¿Qué le dieron a este gato en forma subcutánea tantas veces para generar esto? ¿Se me durmieron todos? ¿Qué dicen por ahí? Valeria, Cindy, colegas. Yo no veo que nadie me escriba. ¿Nadie se anima a contarme qué pasó acá? Pues no. Bueno. A este gato le dieron muy bien, menos mal, porque me siento sola, no los puedo abrazar, no los puedo ver, no les puedo revolear las golosinas. Es rofloxacina, exactamente. A este gato le dieron rofloxacina, que ya vamos a hablar, pero no solo hoy ya están casi contraindicadas en los gatos, sino que además la rofloxacina no se da subcutánea. El pH es muy bajo, es casi 2, y lo que produce es esa lesión. ¿Sí? Esto es otra incomodidad más para el pobre gato, ¿no? Además de todo. ¿Sí? Bien. Ahí tienen al gato, esa era su orina en ese momento.
El gato seguía y seguía estando mal, realmente no se sentía bien. Hacemos la ecografía en donde ven ahí, y se los voy a leer porque el informe es más interesante, con cristaluria. No había realmente una imagen de litiasis vesical, ir en los riñones, ¿sí? Había ya una dilatación del uréter proximal y no había ninguna imagen compatible con litiasis ureteral, que era lo que a mí me asustaba, ¿eh? Por eso yo también quería ahí investigar un poco más porque no había otros datos. Escaso libre, líquido libre en cavidad peritoneal y retroperitoneo. A mí ya este cuadro no me gustaba nada, ¿sí? Estas son palabras de la doctora, creo que la Estelita Molina, que me hizo. Y yo hice además una radiografía porque quería, como les decía, chequear que no haya algo que yo no estaba viendo en esa ecografía, ¿sí? Y recuerden que el caso venía de 2 meses y medio tratado con antibióticos y no mucho más. Los signos clínicos persisten, el gato sigue orinando con sangre con la foto que le mostré, el gato sigue con dolor, y yo les pregunto, ¿qué sugieren hacer en un caso así ustedes? Luis Jordán Barbarena Castro, hola doctor. ¿Qué sugieren hacer en un caso como Max? Venimos 2 meses y medio haciendo un manejo un poco desprolijo, con una ecografía que no está muy bien, con análisis de sangre que no se los mostré ahora, pero el gato estaba con los glóbulos blancos siempre súper altos, y básicamente adolorido todo el tiempo, quieto, con anorexia, realmente se sentía mal. ¿Qué sugieren en un gato que se hizo este manejo previo? Los escucho. Porque para mí también fue tomar una decisión que no la hubiera tomado de primera, ¿no? ¿Nadie se anima? Por ahí, ¿qué harían con este gatito? Yo decidí lo mejor para el gato pensando en su calidad de vida, más allá de alguna complicación que en algún momento puede tener. Pero la realidad es que yo a este gato le hice una uretrostomía, ¿sí? Una uretrostomía con las ventajas, si está bien hecha, que va a estar muy bien y que no se va a cerrar, ahí siempre con mi equipo quirúrgico de lujo, y el manejo, por supuesto, que el gatito va a tener. Este gatito, así terminó el día del alta, les presento a mi amiga Cintia, y el gato feliz, dado de alta, y me encanta mostrar esta foto porque no saben lo que costó que este gato esté estable y esté bien y engorde y se sienta bien. Hoy tiene una inmunodeficiencia felina totalmente controlada, es un gato que está como portador asintomático realmente muy bien, por supuesto tiene que tener sus controles por su inmunodeficiencia, pero es un gato que por suerte de alguna manera lo pudimos ajustar y lo pudimos llevar a que tenga una calidad de vida y bienestar perfecta y hoy sea un gato que de vuelta está gordito y que de vuelta volvió a tener el peso que tenía que tener. La decisión de la uretrostomía no la vamos a hacer como por primera, pero sí, en un caso como este fue lo mejor para el gato. Infecciones, los antibióticos están sobreprescriptos. La infección bacteriana es uno de los diagnósticos, como dijimos, menos comunes, entre un 5 y un 8%, y hoy en día ya las quinolonas en los gatos no deberíamos usarlas más. Acá les dejo 3 trabajos científicos que hablan de algunas explicaciones de por qué tenemos estas retinopatías en gatos. No van a encontrar muchos trabajos, son trabajos del 2012. No van a ver mucho, ¿sí? Pero les voy a mostrar algunas, algunas, algunos tips importantes que tenemos que tener en cuenta para quienes todavía usan Enro y algunas otras quinolonas, tener en cuenta la importancia de la degeneración de retina y la ceguera en los gatos. Hay una realmente asociación entre la enrofloxacina y el inicio agudo de la degeneración de retina. Esto fue documentado por este autor, que ahí les mostré el trabajo. Esto se documentó en una dosis que iba entre 5 a 55 miligramos kilo, por lo tanto fíjense lo importante de tener en cuenta la edad del gato, de administración endovenosa, tener en cuenta cuidado, ¿no? Endovenoso, cuidado, rápida infusión, ciclos prolongados de antibiótico terapia, interacciones medicamentosas, exposición a la luz, porque esto aumenta también, si yo estoy poniendo una exposición al gato endovenoso y lo tengo expuesto a la luz, y alteraciones del metabolismo, esto en forma individual. Todo esto puede alterar y producir este problema, que empieza con una midriasis y puede tener una retinopatía. Desde los primeros días, 3, 4, 5 días, hasta 7 semanas, y a menudo es irreversible. Yo espero que no hayan tenido casos como estos. Realmente esto es grave, y más que nada teniendo
la posibilidad no solo de usar otros antibióticos, sino de tener que hacer cultivo de antigrama para luego elegir el mejor antibiótico. Yo digo siempre, guardémonos las quinolonas si realmente la necesitamos, porque nos puede traer más problemas. Dependiendo del fabricante, y esto es dependiendo del laboratorio, nos van a indicar en general 5 miligramos kilos cada 24. Tener en cuenta que acá puede haber una reacción idiosincrática versus el efecto adverso dependiente de dosis y de concentración, ¿sí? Todas las quinolonas pueden tener el potencial de inducir lesiones oculares en gatos y se deben usar con precaución. Yo en lo personal no las uso más, ya hace mucho tiempo, salvo que tenga un cultivo en donde lo único que puedo usar son quinolonas, y lo hago hasta con consentimiento informado y con cuidado, ¿sí? Tengan en cuenta que hoy no hay informes publicados que sugieran que las dosis se tengan que reducir en gatos pediátricos o en insuficiencia renal o hepática. Hoy estamos usando máximo 5 miligramos. Pero se habla también de la acumulación de metabolitos en perros, por ejemplo, en perros, ¿sí? En donde tenemos que tener en cuenta que está reportado que hay que disminuir quizás la dosis en enfermedad renal. En cambio, en humanos, la dosis en general también la disminuyen dependiendo del grado de insuficiencia que tiene. No sé si todo se puede extrapolar. Ahora, todos los antibióticos fluoroquinolones deben reservarse, como dijimos, y más que nada para infecciones graves o recurrentes, y siempre que sea posible, basarse en resultados de cultivos y pruebas de susceptibilidad. Por eso comencé la charla hablando de análisis de orina. Y fíjense, el otro autor, dosificación con peso corporal exacto, y esto sí, por supuesto, el gato hay que pesarlo, no podemos pensar, bueno, pesa 5, hoy los gatos vieron que tenemos gatos también de mucho peso, entonces acá fíjense que habla de 2.5 miligramos kilo por vía oral cada 12 horas, evitar infusión endovenosa rápida, y tener en cuenta que puede haber, como dijimos, interacciones también con otras drogas. Por eso esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir, ¿sí?, qué antibiótico vamos a usar. Caso número 2, ahora sí les presento una hembra mestiza, también de kilos, tratada en forma empírica por otra veterinaria que tenía eliminación inadecuada y le dieron enrofloxacin. El gatito seguía con eliminación inadecuada, de materia fecal y orina, colaquiuria, se lame la vulva, ecografías aparecen litos pequeños, sacamos una muestra por chorro medio, y fíjense, densidad, oxalato de calcio, leucocitos, por supuesto esto yo lo tengo que cultivar, que yo vea leucocitos en la orina me está diciendo, además hay que hacer un cultivo. Y de vuelta, investiguemos y veamos de dónde voy a tomar la muestra, porque si voy a tomar una muestra por chorro medio no va a ser lo mismo que por cultivo y por punción, ¿sí? Para mostrarles un ejemplo de lo que encontramos en este lugar, ¿sí? Estas 3 bacterias, ¿sí?, con un número y un recuento de unidades formadoras de colonias, hicimos una radiografía y pedimos calcio creatinina en orina, justamente también para ver qué es lo que estaba pasando acá. Ahí tienen los cultivos que se utilizan, los diferentes tipos de medios, ¿sí?, este es el mismo laboratorio, ¿sí?, y un medio enriquecido. Y ahí tienen, por supuesto, cómo nos da la sensibilidad, y acá de vuelta lo importante de utilizar, además de que fíjense que en este caso me da susceptible igual a quinolonas, pero puedo utilizar otro tipo de antibióticos, ¿sí? Y la interpretación, como siempre, también dependiendo del método de toma de muestra, el recuento bacteriano total, en este caso particular, resulta de una infección urinaria. El microorganismo que aún se encuentra en diagnóstico es el que supera el límite para considerar dicho recuento. Entonces, ¿cómo tratamos, por ejemplo, un gato como este? Y ahora vamos a meternos bien en tratamiento, todo lo que es el protocolo MEMO que ahora vamos a ver, el enriquecimiento ambiental, siempre aumentar el consumo de agua, siempre ideal, en estos casos, dieta casera, ¿sí?, en conjunto con el nutricionista, y los controles, como hablábamos hace un ratito, ¿no?, dependiendo de la edad, nosotros vamos a ver cada cuánto vamos a hacer controles, más que nada porque esto suele volver, ¿sí? ¿Qué es este trabajo del protocolo MEMO? Ahora se los voy a mostrar. Recuerden que hasta acá, signos que tienen que ver con el síndrome de Pandora, que ahora vamos a ver, porque estamos hablando de que no todos los gatos con cistitis idiopática van a tener el síndrome de Pandora. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Ya vimos que
teníamos un signo de amenaza, estrés, que termina en uno o varios órganos que van a estar afectados. ¿Cómo hacemos el manejo médico de este gato con la enfermedad del tracto urinario bajo? Como dijimos, lo primero y principal que vamos a hacer es manejar el dolor. Y ahora vamos a hablar de cuáles son estas drogas que nos van a servir y que en general la bibliografía indica. Pero el tratamiento es completo. Cuando hablamos de completo, hablamos de que vamos a hacer una terapia multimodal, que también comienza con el protocolo del ambiente del gato donde el gato está. Y acá lo que hicieron, tanto Buffington como sus colaboradores, es estudiar a estos gatos indoor, ¿sí? Conjunto con sus tutores, con un montón de datos, cuáles eran los signos clínicos que estos gatos tenían, ¿sí? De cistitis idiopática, después de hacer la modificación de su ambiente, ¿sí? Y acá lo que hicieron fue estudiarlo en 46 gatos que estaban alojados en el interior, ¿sí? Una casa, ¿no? Un animal indoor con cistitis idiopática, basado en todos los signos que venían teniendo de enfermedad del tracto urinario bajo, vieron los que tenían infecciones o los que tenían litiasis, y vieron todo lo que eran estas recomendaciones que tiene este trabajo, que ahí se los dejo, que ahora se los voy a contar, para el manejo de todo este ambiente. ¿Sí? Y lo que hicieron fue ir siguiéndolos durante meses para evaluar cómo resultaba este protocolo dentro de estos gatos y cómo iban modificando y reduciendo este comportamiento agresivo que tenían al comienzo con toda esta situación. Dijimos que el gato está dolorido, que se siente mal, que se esconde, que está muy angustiado, que está ansioso, y empieza a cambiar todo su comportamiento. ¿Sí? Este protocolo es una terapia exudante prometedora para gatos indoor, que son para mí los gatos que más se estresan, y más si no tenemos todo ese enriquecimiento ambiental preparado para ellos, ¿no? Un poco hacerles acordar a estos gatos que están donde deberían estar. Y acá vamos a pensar en un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Que ahora vamos a ver los distintos ítems que tenemos. Pensemos que esto es una respuesta inflamatoria que está dada por una respuesta al estrés, que tenemos que trabajar con el enriquecimiento ambiental para reducir el estrés. Mi invitada de hoy, que es el OM, a mí este producto me encanta, no solo más allá de la invitación de hoy, es un producto que también se lanzó en Buenos Aires, en Argentina, lo empezamos a usar, los que estamos con gatos, y claro, vino la pandemia y aparecieron todos los gatos ansiosos con más estrés. Entonces, creo que fue una de las mejores alternativas que tuvimos, incluso en muchísimos gatos, en donde quizás hubiéramos utilizado otro tipo de drogas, y como decía Valeria, en donde a veces asociamos con un psicotrópico y por ahí logramos bajar dosis. Les diría que el 80% de los casos que yo atiendo los manejo con un protocolo multimodal con OM, y va muy bien. Ahora les voy a contar cómo yo lo uso, y para que vean por ahí cómo lo pueden incorporar. Por supuesto, aumentar la ingesta de agua. Esto no es solo poner una fuente de agua en casa, utilizar dietas naturales. Algo que usamos mucho en Buenos Aires es armar en la cubetera de hielos que ponemos en el freezer, diferentes caldos pueden hacer con verduras, con carne, con pollo, después lo pueden colar, y hacer unos hielos como si fuesen a hacerse un whisky on the rocks, pero se lo dan al gato para que lo chupe, y de alguna manera el gato no solo va a tener un enriquecimiento con algo rico que lo va a chupar, que se va a divertir, sino que va a tomar más agua, que a su vez lo ayuda a bajar la ansiedad. Esto es algo que lo usamos muchísimo, incluso en gatos en estadios renales como el Iris 1, que recién comenzamos a cambiar algunas cosas de la alimentación, y esto ayuda muchísimo. Y obviamente interacciones sociales entre los gatos, que esto obviamente depende de si en casa tengo uno o varios gatos, qué es lo que vamos a hacer. Fármacos que vamos a agregar, que ahora vamos a ver. Esto completa todo junto con las feromonas felinas, que muchas veces usamos feromonas sintéticas como el Feliway, que es el que uso yo acá. Todo esto es el tratamiento por un gato. Me pregunta Julia mi experiencia en meropenem en gatos. Julia, no usé nunca. La verdad que no tuve la ocasión. Quizás haya que usarlos. La verdad que yo no tengo mucha... Lo que sí es importante que todo ese grupo de antibióticos, como decíamos, hacer cultivos y ver realmente cuándo lo vamos a usar, ¿no?
porque son antibióticos más específicos. Pero yo no tuve la posibilidad, pero ya me va a tocar algún caso en donde tenga que utilizarlo. Cuando hablamos de enriquecimiento ambiental, como les dije, pilar número 1, hablamos de enriquecimiento, ahí les dejo los 5 pilares y el trabajo donde pueden leer estas guías donde hablan de todo lo que es el ambiente, el manejo del ambiente. Este es un trabajo que es súper lindo y de leer. Yo se lo doy mucho a la gente. Este trabajo está también en español. Lo pueden leer para entender cómo disminuir el estrés, cómo intento con el manejo ambiental prolongar todos estos episodios de cistitis idiopática en el tiempo. ¿Sí? Intentar, a veces no lo logramos. Controlar el ambiente y la conducta, ahí el OM. ¿Sí? Recursos. Recuerden que el gato, además, tiene que tener una bandeja N+1. Si yo tengo 2 gatos, tengo 3 bandejas sanitarias. Si tengo 3 gatos, tengo 4 bandejas. Esto parece una obviedad, pero muchos tutores no lo saben, y el gato se estresa. Y si esa bandeja está contra la pared y el gato no puede caminar alrededor, también se estresa y va a ir a orinar afuera. Entonces, tengamos en cuenta que por ahí son pequeños detalles, pero que en la casa el tutor, además de que al dueño del gato le encanta ponerse a ver todo lo que puede hacer por su gato, esto es fundamental que nosotros se lo podamos comunicar. ¿Sí? Lo mismo, como decíamos, el alimento húmedo, el ambiente, si ponemos una fuente de agua. Si tenemos este problema, porque más allá de lo simpático del gato que toma agua de la canilla del grifo, esto es un problema, porque el gato después está todo el día maullándonos, si estamos en casa pidiéndonos que abramos la canilla, pero si no estamos, el gato toma menos agua. Entonces, tratemos de acostumbrar al gato quizás a tomar a una fuente. El gato le gusta el agua que corre, entonces podemos utilizar una fuente de agua. Y, como les decía, en estos gatos predispuestos, el mejor amigo es la dieta natural. ¿Qué fármacos nosotros vamos a utilizar? Dependiendo, por supuesto, el caso. Para manejo del dolor, buprenorfina no tenemos, yo lo nombro igual, por si en algún momento logramos que venga la buprenorfina a Latinoamérica. Es el analgésico de elección en gatos. El meloxicam sigue siendo hoy nuestro número 1, calculo y espero que ustedes lo tengan, ¿sí? Amitriptilina, el antidepresivo por elección que utilizamos en casos en donde, por ejemplo, con el OM no nos alcanza, porque puede pasar que necesitemos el trabajo multimodal con amitriptilina. Si consiguen pentosan polisulfato inyectable es ideal, y si no, utilicen glicosaminoglicanos en forma oral, van a ayudar un montón. A veces utilizamos betanecol como un parasimpático mimético, junto con diazepam. Ahora el diazepam, ojo, porque también ya hoy está discutido el uso. La verdad es que muchos ya no lo utilizamos más porque pueden producir problemas hepáticos, necrosis hepáticas severas. Entonces, ojo ahí en qué gato lo van a usar, a ver si realmente lo usan o no. Digo esto porque tenemos otras opciones. Acá yo uso mucho la terazocina como antagonista alfa-1, ahí tienen dosis también, son fármacos de farmacia de humanos, y la utilización de la difirona en gatos, que también es una droga hermosa para el manejo de este tipo de gatos, para todo lo que es dolor abdominal, y el maropitant, que hoy está todavía off-label, pero pueden leer en los papers que la utilización de maropitant en forma también de goteos, hoy se usa muchísimo para el manejo del dolor multimodal. Cuando les hablaba de cómo voy sumando, además de todo lo que es analgesia, manejo de la musculatura, antibióticos si lo necesito, cómo voy a manejar el resto del estrés. Ahí de vuelta les dejo el trabajo de las guías para el manejo del ambiente, y esto que les muestro que está sacado justamente de ese trabajo, pero lo tenemos muchos de los que tenemos gatos en casa. Yo creo que esto ya es de prescripción médica. Yo a la gente la mando a comprarse los gimnasios de gatos y los rascadores, y más si tienen un gato indoor y medio gordito, y más si alguna que otra vez les pasó que tuvo ahí un intento de cistitis. Esto es parte del tratamiento. El OM comprimidos, yo le voy a pedir a Valeria que después me corrija, porque escuché que ella propone una dosis de ataque que yo nunca la usé. Yo siempre uso el OM medio comprimido por día. Yo uso mínimo 3 o 4 semanas. A ver, tengo gatos que reportan bienestar a los 3 o 4 días de dárselo. Incluso a algunos gatos hay que bajar la dosis, y me ha pasado que algún gato se quedó como mucho más tranquilo. Sinceramente,
habrá sido 1 o 2 de los gatos tratados que tengo, que deben ser más de 100, pero quiero decir, vamos también evaluando el efecto del OM en estos casos, muchas veces porque usamos distintas cosas que se suman, y a veces ahí uno no sabe qué del todo es lo que hizo que tan rápido el gato se sienta bien, pero la realidad es que el OM va en conjunto en mi caso yo uso mucho aromaterapia, utilizo difusores más que nada de aromas como lavanda. La lavanda está documentado, y ahora les voy a mostrar, que se utiliza incluso en medicina humana muchísimo, para todo lo que es el manejo de ansiedad, y a mí me gusta decirle a los dueños que aprovechen y usen lavanda en la casa, que es rico y ayuda, y también lo va a ayudar al gato. Música cat friendly también tiene medicina basada en la evidencia, y en conjunto ayuda un montón, y esto no es solo para la casa donde está el gato, sino cuando viene a la veterinaria en el auto, y durante la consulta y cuando se va de la consulta. Feromonas sintéticas como el Feliway, si lo consiguen, enriquecimiento ambiental como hablamos. Y acá les dejo, no se los voy a leer, los puntos claves que deja este trabajo, que tiene que ver con toda esta necesidad del manejo, ¿sí?, ambiental. ¿De dónde sacamos este tema de la música? Se publica este trabajo en el año 2019 de los efectos en el gato, ¿sí?, expresado, en respuesta, ¿sí?, a diferentes tipos de música. Este trabajo se hace con 3 grupos de gatos, un grupo de gatos sin música, y otro grupo de gatos con música de un autor, y otro grupo de música con otro autor, que son estos. Los invito a escuchar a David Day, que además es una música súper linda y relajante que uno la usa en el consultorio. Y ahí tienen a Foré, que en realidad es un chelista muy conocido para los que les gusta la música clásica. Esta es música que al gato lo tranquiliza. Después hay miles de listas. Yo les presto mi lista, pero porque ya tengo subidos ahí los discos de estos 2 señores, y realmente esta música tiene hecho estos trabajos. Después pueden utilizar cualquier música similar que funciona y muy bien, y va a ayudar, como les decía, en general para el manejo de la ansiedad. Y acá les dejo otros trabajos que también tienen que ver con el manejo del estrés en el gato, por ejemplo, el efecto bata blanca, que es lo que vemos en un gato estresado en consulta, que aumenta su presión arterial, ¿sí? Un trabajo que se hizo en el monitoreo en pacientes también, y van a ver un grupo de pacientes humanos, ¿sí? Un trabajo con aromaterapia que se utilizó con lavanda para la ansiedad, ¿sí?, y esto se hizo en pacientes humanos también. Y por ahí hay otro trabajo en gatos, ahí tienen esencias de lavanda. Yo uso mucho los difusores con aceites, ¿sí?, y esto se hizo en medicina humana, y ahí fíjense en enfermeros, ¿sí?, y ahí tienen el trabajo de gatos. Bien. Para ir cerrando esta charla, ¿qué es el síndrome de Pandora? Porque hasta acá hablamos de todo lo que es enfermedad del tracto urinario bajo. Voy a ver si hay alguna pregunta antes de ir a la parte final. ¿Qué aceite Doctora, utilizo? Sí, tenemos a la doctora Lidia Bravo que levantó la mano. a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si la doctora... O capaz que a veces se marca y... Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si... Voy a contestarle a Moca Sánchez, Adelante. que igual lo dije recién. La lavanda y la vainilla son los olores, los aromas que se recomiendan en gatos. No hay problema. Yo uso mucho la lavanda, pero también porque me gusta a mí, les voy a ser sincera. Entonces me gusta la lavanda, lo uso en mi casa, lo uso en consultorio, y como se habla y se sabe que puede funcionar muy bien, lo utilizo. Cómprense difusores que se puedan utilizar aceites. Esto se los digo porque me pasó de comprar un difusor que no era para aceite, a los 2 días no me funcionó más. Cosas que uno aprende comprando sin saber o sin leer del todo, ¿sí? Utilicen difusores con aceites, con lavanda, y listo, no mucho más que eso, ¿sí? Bien, ahí les hablaba de el eje psiconeuroinmunoendocrinológico, la PINIE, en donde tenemos un evento, como dijimos, pero acá se suman otros órganos, es decir, tengo un evento de estrés, en donde tengo la vejiga, como dijimos, perpetuadora de la enfermedad, la piel, alopecia extendida por lamido, antes llamada alopecia psicogénica, para la cual también yo utilizo muchísimo el OM,
solo, o sea, con el enriquecimiento, pero solo LOM. Sistema respiratorio, gatos con asma, problemas de comportamiento, como hablamos. Gastroenteropatías relacionadas al estrés, esto es muy similar al paciente humano que tiene ansiedad y tiene gastritis, ¿sí? Y diarreas. Y esto es básicamente recordar en algún momento que nosotros estamos nerviosos y nos pasa esto. Esto es igual. Por eso digo que qué lindo es entender y pensar como el gato, porque en algunas cosas son muy parecidas. Y luego lo que hablábamos recién de la cistitis intersticial feliz, ¿sí? Comorbilidades de comportamiento, sistema dermatorrespiratorio, cardiovascular, gastrointestinal. La vejiga, en vez de ser el perpetuador de la enfermedad del tracto urinario bajo, puede ser la pobre víctima de este problema. Entonces, pensemos que esto es un proceso sistémico, que tengo sensibilización central y hay un sistema de respuesta ante el estrés. Y esto es un poco, si nos ponemos a pensar en cuando nosotros nos ponemos ansiosos y tenemos nuestro sistema de alarma activado, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? Esto es muy parecido. Entonces, ¿qué dice el doctor Buffington a medida que fueron pasando todos estos años? ¿Dónde estamos y hasta dónde vamos a ir? ¿Qué fue pasando desde el FUS? Cuando les dije yo no había ni nacido y ya se lo llamaba FUS, hasta lo que es hoy el síndrome de Pandora. Y realmente ha cambiado bastante el enfoque de la enfermedad y hay que entender que hay una evolución y que el gato es un animal que por supuesto es resiliente y ya sabemos mucho lo que es la resiliencia y si hay un animal resiliente es el gato, ¿sí? El gato es resiliente y es muy vulnerable a que desarrollen a partir de no solo los efectos epigenéticos como hablamos al comienzo de la charla, que existen y son importantes, que la predisposición genética también, porque esto también es real, todo lo que pasa en el ambiente y en un suceso determinado que produce una alarma, un sistema de estrés, y termina en esta cistitis intersticial, en estas diarreas o gastritis, en un gato recuperado, en un gato que se queda pelado completamente de tanto lamerse de la ansiedad que tiene, en un gato con asma, con tos, o en problemas de comportamiento. Fíjense todo lo que es. O sea, no es solo un gato que lo tengo que sondear y darle una rofloxacina. Eso es lo que quiero que hoy nos llevemos de acá. ¿Sí? Sacamos de lado el antibiótico, nos olvidamos de los antibióticos, nos olvidamos de las quinolonas y pensemos que el gato está estresado y le pasa todo esto en el mismo momento. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo los trabajos, por si los quieren leer, ¿sí? Los trabajos originales, lo que yo fui leyendo para esta charla, hay un trabajo muy lindo de la doctora Maggie Sheckott, especialista en medicina felina de Canadá, muy conocida, ¿sí? Y ahí tenemos un trabajo también que habla de la epigenética, un pilar también importante para entender un poco todo este tema, ¿sí? Ahí, como hablábamos de cuáles van a ser los signos o los desórdenes que vamos a tener en este gato con síndrome de Pandora, ¿sí? Este animal que se esconde, que tiene pica, que está agresivo, que tiene, lo que dijimos hace un ratito, los principales signos de eliminación inadecuada, ¿sí? En la parte cardiovascular, que no les di mucha importancia, pero la realidad es que puede haber gatos con cardiopatías o con trombos, gatos, como dijimos del primer momento, gatos obesos, gatos que están aburridos en su casa y comen, igual que nosotros cuando estamos ansiosos. Cuando estamos ansiosos comemos, muchos de nosotros, yo soy un ejemplo, ¿no? Gatos con diabetes, gatos, como dijimos, con enfermedades gastrointestinales, y fíjense algo que es importante, y es la enfermedad resortiva odontoclástica felina, la resorción dental, otra clase de otro tema, pero a mí me gusta mucho la odontología, que está también relacionada y hoy se cree que un pilar fundamental es la dieta, ¿sí? Y las deficiencias y los malos, no me sale la palabra, el desequilibrio que hay entre el calcio y el fósforo. Vómitos, bueno, enfermedad IBD, etc. Entonces, tengamos en cuenta esto, que es tan importante a través de un gato que está estresado. Solo está estresado, no, le pasa todo esto, ¿sí? Entonces, ojo en entender todos los órganos que se van acá a estar relacionados, que muchas veces vamos a tener gatos, como decíamos, que tienen todo esto a la vez. Yo tengo varios gatos que tienen enfermedad en cistitis y también tienen problemas de piel, van muy de la mano, bastante de la mano. Y les vuelvo a decir, en la pandemia. Es increíble, bien para el laboratorio, creo que hemos prescrito
toda esta pandemia, este año y medio, pobres gatos, pero el OM los ha ayudado mucho, junto con todo el otro manejo, para todo lo que es este estrés, ¿sí? Acá está el criterio para el diagnóstico del síndrome de Pandora, ¿sí? Signos clínicos, como dijimos, relacionados, ¿sí?, a toda esta enfermedad idiopática del tracto urinario, ¿sí?, combinada, como dijimos recién, con distintos focos en distintos órganos, ¿sí? Puede haber, se habla de alguna experiencia previa en los gatitos, por ejemplo, en un gatito abandonado o que no tuvo mamá, un gatito huérfano. Y acá lo importante que es no solo la anamnesis remota, que a veces no la tenemos, ¿no? Pero preguntar, ¿de dónde viene ese gato? ¿Ese gato fue adoptado? ¿Tuvo mamá? ¿Tuvo hermanos? ¿Tuvo su primera interacción? Y ahí hablamos con el etólogo, trabajamos con el etólogo en conjunto, porque a veces necesitamos entender, porque por ahí ese gato no tuvo mamá, no tuvo hermanos, y tiene todo un desbalance de su entorno y de su psiquis que hay que tener en cuenta. Entonces no es menor tener esta información, ¿sí? Y ver todo esto cómo va a estar relacionado, como dijimos, esta activación del estrés en forma central. Y vemos también cómo modificando, ¿sí?, este microambiente, ¿sí?, este ambiente multimodal, de forma multimodal, vamos a tener una resolución de estos signos clínicos. Por eso, de vuelta, tratamos el dolor, manejamos el estrés, aumentamos el consumo de agua, manejamos la dieta, hacemos enriquecimiento ambiental, ponemos feromonas, damos aromaterapia. Vayan contando todas las cosas que tenemos que hacer por un gatito que viene con cistitis, ¿no? Y sin embargo el gato con cistitis tiene todo este problema que le está pasando y vamos y le damos un antibiótico. No, ¿ok? No es un tema de dar un antibiótico. Entonces tengamos en cuenta las futuras generaciones de los gatos. Yo lo que quiero es que esto cambie, que cambiemos nuestra forma de pensar, ¿sí?, para enfocarnos en forma distinta, ¿sí? No sé si ustedes tienen la suerte que tengo yo de que Sancho me venga a visitar con corbata. Yo tengo gatos que vienen a visitarme con corbata, que le ponen la corbata el día de la consulta, y son los gatos que, pobrecitos, los quiero un montón, y vienen como Sancho. Sancho tiene síndrome de Pandora, tuvo cistitis intersticial a partir del año 2019, yo acá no lo conocía, al gatito. Ya le habían dado, sin estudios, dieta, sin hacer análisis de orina, sin hacer nada, ¿sí? El gatito venía, motivo de consulta, eliminación inadecuada y polaquiuria, se lame el pene. Además le hago el test de Vilef, me da positivo, este gatito ya tiene Vilef, está muy bien. Ecografía, aumento del espesor de las paredes del intestino, además, linfadenopatía mesentérica, esto es por el Vilef, aumento de su pared vesical, proceso inflamatorio previo. Muestra de orina por chorro medio, miren la densidad y miren el pH, ¿sí? ¿Qué empiezo a hacer yo? Punto 1, rápido, enriquecimiento ambiental y OM. Feromonas, protocolo MEMO. Urinary care, ahí hablamos de alimento urinario, ¿sí? Yo les muestro tal cual cómo manejé el caso. Se va de vacaciones, mejora el cuadro un montón, y además, que no es menor, en las vacaciones habían ido a un lugar que tenía como un catio. Entonces tenía un árbol para subir, todo cerrado, con el OM, estuvo 25 días de vacaciones, el gato era otro gato, porque claro, tuvo todo su enriquecimiento ambiental hermoso. Se repiten los estudios a los 3 meses, examen físico normal, análisis de sangre normal, riñones, ¿sí?, un poquitito de aumento de la cogenicidad, sedimento moderado, estrenomegalia leve, ahí tienen el Vilef, no se lo olviden. Orina, ahí lo ven. ¿Qué hice con este gato? Modifiqué un poquito. Acá trabajé con la doctora Reonat, que es mi nefróloga de mi equipo, y ahí utilizamos glucosamina sulfato con arándano, en este caso en particular, y chía, que es un producto que va muy bien. Seguimos con la misma dieta y seguimos con el OM. El OM lo tiene crónico. Este gatito se toma medio comprimido todos los días, y la verdad no tuve más problema, ¿sí? Es un gato que por supuesto lo tengo que ver 2 o 3 veces por año dependiendo del caso, y además como tiene un Vilef, lo tengo que seguir muy de cerca. Vincent, casi 4 años, mestizo de 7 kilos, como lo ven. Este es un gato que todo lo que hace la dueña, el gato lo estresa. Saca una valija, se acuerda de cuando se iba de viaje y empieza con cistitis. Es tremendo.
Cistitis a repetición tratada desde hace 6 meses con dieta urinaria y manejo con enrofloxacina sin mejoría, venía de antes. ¿Sí? Eliminación inadecuada, polaquiuria, se lame el pene y tiene dolor, muy molesto con dolor, el pene muy inflamado. Yo le hago una radiografía, ¿sí? Fue lo primero que le hacemos, y lo que vemos es este aumento tenue en la zona renal que podría sugerir una calcificación o un lito. Acá nos asustamos un poco porque, por lo que la dueña comentaba. Entonces hicimos primero una RX y después hicimos una ecografía, ¿sí? Que ahí les muestro los riñones y les muestro el informe. Ahí está la vejiga y fíjense esa imagen, que ahí teníamos nuestro miedo. ¿Qué hicimos acá? Imagen compatible con el lito vesical, ¿no? 0,73 que emite sombra acústica, riñones, ambos con buena definición. Fíjense el anillo medular ecogénico, generalmente lo vemos en gatos con enfermedades virales como BIS, BILEF, PIF, o en gatos que están bien, pero lo marco. El tratamiento, por supuesto, igual no mejoraba el gato, decidimos la cirugía, sacamos el cálculo y lo mandamos a analizar. Fosfato amónico magnésico. Lo importante acá de hacer el diagnóstico correcto paso a paso y rápidamente decidir, por supuesto, la cirugía y estudiar qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, de vuelta, ¿por qué no empezamos con todos estos gatos a hacer análisis de orina? Si ya los hacen, buenísimo, porque es lo que nos ayuda un montón. Análisis de orina, por lo menos una vez al año en un gatito joven, 2 veces por año en un gatito que sobrepasa los 10 años, por supuesto con todo lo demás. La medicina preventiva es la medicina del gato. El análisis de orina nos dice un montón. No esperemos a que el gato realmente se sienta mal, porque recuerden que el gato, cuando ya se siente mal, ya perdimos tiempo. Y acá yo termino agradeciéndoles, estoy bastante en tiempo creo, discúlpenme si me pasé un poquito, pero agradezco que son muchos más colegas de los que me dijeron, con lo cual me siento realmente muy honrada, y gracias por estar hoy acá, y los invito a que siempre, y por eso la droguería ahí me contaba cuánta importancia da a la capacitación continua, ¿sí? Y esto es algo que yo creo que los avances de la medicina no se deben a la medicina, sino que se deben a que alguien tiene terror de dejar de intentarlo. Yo los invito a seguir adelante, a seguir estudiando, a seguir capacitándose en lo que más les guste. Este es un mensaje que les da Rubio, que es mi gato, mi mejor amigo, uno de mis 2 mejores amigos. Sigan adelante, sigamos capacitándonos, porque eso es lo que hace, como siempre, que seamos mejores médicos veterinarios. Así que ese es mi mensaje de hoy. Espero que fueron como muchas cosas, pero creo que les va a servir, y les agradezco muchísimo a Valeria del Laboratorio, Holiday, a mis queridos nuevos amigos de la droguería. Espero pronto que todo esto pase, nos podamos conocer por allá. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, estuvieron todos muy tímidos, así que no sé si se durmieron, si se aburrieron, si les gustó. Me queda ir a Panamá porque no conozco, así que les prometo que ni bien se pueda, voy a estar ahí. Y que me lleve Valeria y vamos. 2022, doctora, claro que sí. 2022. Vamos a agendar A eso. ver, voy a poner las cámaras, espérenme, porque tuve que minimizar porque tenía tantas cosas acá que no veía nada. Sí, yo ojalá quería que hacer una se pueda. aclaración, perdón, con Sí, esto que decías, Nati, de la dosis de ataque. por favor, porque yo no lo sabía. No, es que en realidad, justamente, como la dosis es una dosis, la que se indica mínima, a modo de suplemento dietario, Sí. queremos decir que si es necesario, se puede aumentar porque tenemos un amplio margen de seguridad todavía Okay. para A mí dar un me poco pasó, más. ya que te tengo Entonces, acá, te sí, pregunto, porque me pasó con 2 gatos nada más, y me lo dijo la dueña, y uno a un dueño lo tiene que escuchar y darle bola, ¿no? Y me dijo, el gato se quedó como muy, muy quieto, como que vio muy notorio muy rápido. Yo no me asusto, porque sé que le estoy dando triptofano y claro, valeriana, pero lo que claro, hice fue bajarle la dosis, pero por criterio, claro. no por otra cosa. Por eso, porque es justamente variable de acuerdo a la respuesta individual. Okay. Nos ha pasado que por ahí nosotros decimos 7 días antes, y algunos le dieron por ahí antes de un viaje 2 días antes y funcionó muy bien. Por eso indicamos una dosis mínima. Si es necesario, porque está, por ejemplo, sobre todo con los problemas de agresividad,
que están muy, muy agresivos, por ahí, sobre todo nos ha pasado con perros, que por ahí cuando, Claro. sobre todo cuando venía el dueño, por ahí estaban solos, no pasaba nada, venía el dueño, el tutor, voy a corregirme, esto debe mis años, y ahí se generaba una trifulca muy agresivos, entonces en esos casos por ahí aumentar un poco la dosis. Ok, Y ok. decíamos Bueno, claro, como yo ahí dosis no de lo, ataque hasta que vaya del siendo gato no lo veo acumulativo. eso tanto, claro, ok. Claro, Bien, claro, sí, sí, sí. bien. Pero bueno, sí es verdad que Bueno, es variable de acuerdo al individuo, ¿no? sí, Siempre es sí. preferible ir por lo mínimo, si es necesario, se puede subir. Esa es la Sí, idea. incluso como yo les ponía ahí, quizás ustedes ponen 3 a 5 días, yo en gatitos con síndrome de Pandora, esos los tengo crónicos, literalmente están con comprimidos, justo son gatos buenos que se les puede dar comprimido, ¿no? Cuando tengan la pasta van a ver lo que es, pero digo, mientras tanto esos están con comprimido, y si no, lo uso 2 a 3 semanas y después lo saco dependiendo del caso. Yo creo que también ahí es como ir haciendo la experiencia uno de, al ser un suplemento, no es un fármaco que uno sabe que se lo tiene que dar cada tantas horas y todo. Pero bueno, Exacto, yo la exacto. realidad es que en eso lo veo. Nati, recuerdo una anécdota cuando vos lo estabas usando los comprimidos, de un gatito que se frotaba sobre el comprimido por el efecto de Sí, la valeriana. sí. Me habías Y mandado ese un gato, video que y me ese hacía gato es reír mucho. verdad, no le di el OM por nada en particular, solo se lo di porque lo quería probar, es un gato que tiene otra cosa, y se empezó a refregar, bueno, la valeriana también a muchos gatos les estimula, hay valerianas Claro. en spray que se usan, y lo simpático fue que además de comértelo, se frotaba por arriba del comprimido, así que es cierto, yo me había olvidado, ese es Tato. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, Sí, se pulveriza muy bien el OM comprimidos. O sea, dentro de los biomoduladores, como son comprimidos grandes, o sea, se pueden triturar y poner sobre el alimento, que inclusive si comen el MB, como decía la doctora Natalia, se puede humectar a veces el alimento balanceado con exacto. agua tibia o caldos naturales. Y entonces por ahí también, cuando uno quiere agregar algún biomodulador, algún nutracéutico, por ahí va a tener más adherencia con la croqueta al estar húmeda y resalta el sabor del alimento balanceado, el humectar con agua tibia o con caldos. Eso en Exacto. estos casos puede ayudar. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, la verdad, Natalia, por la capacitación que nos ha dado. La verdad que acá en Panamá se está dando bastante lo que es la atención en gatos. Es algo bastante especial, como ya me imagino debes de saberlo. Se busca bastante el conocimiento y sobre todo, bueno, siempre la doctora Valeria ayudándonos ahí en toda la información para los doctores de Panamá y Nicaragua. Así que gracias a todos, la verdad, por participar. No sé si tienen alguna pregunta de Nicaragua, Panamá, alguno de los doctores, para la doctora Natalia o la doctora Valeria. Buenas noches, Horacio Zamudio de Panamá. Hola, ¿cómo estás, Doc? Bien, gracias. Consulta, en los casos de con los problemas renales, ¿hay alguna afección directa con el corazón? ¿Alguna cardiopatía que se previene, que usted la previene con alguna medicación Si o ha tenido algún... hablas de problemas renales o en un caso puntualmente así urinario. Sí, en problemas renales que tenga relación con algún problema, alguna cardiopatía. No, yo creo que no en forma directa. Obviamente, como saben, la cardiopatía hipertrófica es la cardiopatía más prevalente en los gatos. Entonces, la realidad es que todos estos gatos por ahí, primero recuerden que el gato casi que no sopla, con lo cual no busquen los soplos en los gatos porque van a encontrar pocos. Y es tan importante por eso hacer siempre ecocardiograma. O sea, el gato debería tener un ecocardio anual. Hablo de un gato adulto normal que se siente bien, no hablo de un Maine Coon, que es un gato que tiene cardiopatía ya por la raza y hay que hacer estudios genéticos antes, ¿sí? Pero en un gato común, yo les diría que como regla general, un gato adulto, un eco hay que hacerse, porque las medidas son importantes y porque por supuesto de ahí lo van a tener a mucha más que a mí, él es el cardiólogo, pero digamos, yo tengo ya de rutina, hago un eco por año, y la cardiopatía hipertrófica es, o sea, más allá de que el soplo se escucha poco, yo encuentro bastantes. Ese es el que se va directo al cardiólogo. Ahora, muchas veces
uno hace un ecocardio de control, y te voy a contar la verdad, mi gato Rubio se hizo hace un mes un ecocardio de primera vez, tiene 7 años, aproveché y le hice a mis 2 gatos, y ya a mi cardióloga no le gustó la medida y me dijo, en 6 meses te veo de vuelta, y dije, lo que se sabe cuando uno previene, y por eso digo la medicina preventiva, quizás no haya ninguna relación puntual, pero como la enfermedad renal es la que mata al gato, igual que el cáncer, o sea, es de lo que se va a morir el gato en general, uno un ecocardio no se lo va a negar, 1 por año. Entonces, yo en eso te diría, medicina preventiva de rutina general, hacer un ecocardio, porque la cardiomiopatía la vas a encontrar, y más que nada la predisposición a los trombos. Entonces es importante tener imágenes de ese gato, y por supuesto ahí el cardiólogo es el que nos va a decir qué drogas utilizar, y hoy estamos utilizando mucho el clopidogrel, que aumenta la expectativa y la esperanza de vida en el gato cuando tiene trombos. Entonces, bueno, ya hay todo un manejo cardiológico importante. ¿Sí? No sé si te contesté tu pregunta por ahí, fue como un poco más general. Sí, 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 gracias, doctora, muy amable. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, bueno, creo que sí tiene razón la doctora Natalia, que hoy han estado bastante tímidos. Nadie quiere preguntar nada. Qué pena que me da, a mí me encanta todo. Bueno, hay que verse, debe ser porque quieren que vaya. ¿Viste? Sí, Todo dice. contacto. Deles, muchas gracias, colegas, a todos. La verdad que muy buenas noches, y la verdad que en otro momento nos gustaría que estés por acá, Natalia, para el 2022, como dice Wilson. Esperemos poderte tenerte para una charla ya presencial. Bien, ustedes, lo más importante, en serio, síganse cuidando mucho. Esto todavía no termina. Yo creo que más allá de la vacuna y todo, cuidémonos todos, sigamos como en este camino de que bajen los casos, así pronto de verdad nos podemos ver. Si no, va a ser de verdad complicado, más allá de todo. Así es. Gracias a todos, de verdad, por estar acá. Gracias, Vale, gracias a la droguería, de verdad, por todo lo que hemos charlado hoy. Bueno, yo también aprovecho para saludarlos a todos, me sumo a lo que dice Natalia, ojalá que la próxima podamos vernos presencialmente, ya sea allá, y que también ustedes puedan venir a Argentina, en caso que sea el caso, tienen las puertas abiertas del laboratorio para venir a visitarnos cuando no tienen más que escribirnos, y organizamos una visita si por algún motivo están por acá. Gracias, Vale. No, por favor. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a Buenas todos. noches. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Vale.